César Vázquez, en representación de la bancada de Alianza para el Progreso, hasta por 10 minutos. Gracias, presidente. Por su intermedio quiero expresar el saludo al premier César Villanueva, compañero de nuestra bancada, a su gabinete que hoy lo acompaña, a los funcionarios, y aunque no veo a los funcionarios del alto nivel de otros poderes del Estado, que creo que deberían estar presentes aquí para escuchar a quienes representamos al pueblo en el primer poder del Estado, que es el Congreso. Han venido a exponer, algunos con buena didáctica, otros con pésima llegada, pero no han venido a lo más importante, que debería ser también escuchar a quienes traemos la voz del pueblo. Les guste o no, este es el primer poder del Estado y les damos la bienvenida a este primer poder del Estado, a quienes han tenido la gentileza de estar hoy con nosotros. Como vocero de Alianza para el Progreso, felicito a la Comisión de Presupuesto y Cuenta General de la República, presidida acertadamente por el colega congresista Percy Alcalá, y a través de él mi saludo a los integrantes de esta comisión por el maratónico trabajo realizado y que hoy nos permite estar aquí sentados debatiendo este dictamen trascendental para el país. Señor presidente, todos los años en este mismo espacio acudimos a esta especie de ritual y exigimos prioridades para nuestras regiones, y lo hacemos porque las asimetrías que aún persisten en el país son grandes. Es cierto que para este año ha incrementado el presupuesto del país y empezamos con 168.000 millones de soles, que si lo comparamos con el presupuesto del año anterior, que fue 157.000 millones aproximadamente, casi tenemos 11.000 millones de más. Parece mucho, pero porcentualmente más bien hay una disminución con respecto al crecimiento que hubo para el año pasado, que fue del 10.3%, mientras hoy hemos crecido solo 6.9%. Obviamente esto deja claro que hay una desaceleración en el crecimiento económico, pero gracias a Dios todavía esta desaceleración no llega a niveles que nos expongan a una grave crisis económica agobiante para el país. Y entonces nos preguntamos, si no tenemos una grave crisis económica que agobia al país, si no tenemos hiperinflación, si no tenemos terrorismo, ¿qué es lo que no nos permite? ¿Qué es lo que no nos deja cerrar las brechas sociales y disminuir el índice de pobreza en nuestro país para estar al nivel de los países desarrollados? La respuesta la tenemos todos aquí. Hoy nos enfrentamos a un gran enemigo, a un monstruo, diría yo, que no es nuevo, que desangra día a día al país y que seguramente viene desde antaño robando a los más pobres, pero que hoy con la tecnología y la modernidad se permiten reconocer más oportunamente y en su máxima dimensión. Ese enemigo es la corrupción. Y si a ese enemigo, a ese monstruo llamado corrupción, se le suma el enfrentamiento excesivo entre poderes del Estado, por eso yo reclamaba la presencia de los otros miembros del poder del Estado, los titulares que deberían estar aquí, para poder, a partir de esta fecha importante, empezar un verdadero diálogo con un objetivo común: es destruir a ese monstruo de la corrupción y evitar enfrentamientos con intereses subalternos. Sin embargo, no podemos vencer a ese enemigo hasta ahora y nuestras brechas sociales siguen esperando. El índice de pobreza en el último año ha crecido de manera peligrosa, 1%. Unos dirán, eso no es nada. Claro que sí. Nosotros como políticos soñábamos y prometimos al venir aquí
seguramente todos, luchar contra la pobreza. Y seguramente no podemos dormir tranquilos al saber que comienza a aumentar nuevamente el índice de pobreza en nuestro país. Y entonces creo que este incremento debe ser una alarma para que nosotros reflexionemos, los políticos de buena fe, y empecemos a trabajar juntos para buscar la solución a los problemas del país, si no queremos retroceder en el camino del desarrollo que tanto sacrificio nos ha costado como país. Señor presidente, como podemos apreciar, el presupuesto de la República es la mejor herramienta que tenemos para establecer nuestras prioridades como Estado, para decir qué es lo que más nos importa solucionar y qué es lo que menos nos importa, y cuál es la mejor manera de luchar contra la desigualdad de una forma real y efectiva, con acciones que vayan más allá del discurso político. Ya el gobierno nos está adelantando cuáles son sus prioridades. Por primera vez resaltamos nosotros como Alianza para el Progreso, por primera vez se establece como una prioridad la lucha contra la violencia hacia la mujer, con asignaciones a nivel de presupuesto de la República. Eso es una buena señal, un mensaje potente, aunque no es suficiente todavía. Se ha asignado 200 millones para luchar contra el problema estructural y cultural que tenemos en el país. Y yo quiero recordarles, aunque no con mucho orgullo como cajamarquino, que en los últimos 8 años son 24 feminicidios que se han producido en mi región y 37 tentativas, es decir, 3 feminicidios por año, 2 de los cuales hicieron noticia internacional porque las víctimas fueron quemadas vivas por quienes dijeron amarlas alguna vez. Entonces, el machismo todavía es un estigma que permanece en nuestra región, que es eminentemente rural, y por eso saludamos que el gobierno junto con el Congreso, con este Congreso, haya decidido enfrentar este flagelo como política pública, y esperamos que esta inversión sea estratégica y con resultados que puedan ser medibles. Señor presidente, Alianza para el Progreso es un partido que ha nacido desde el interior del país, y por eso promoverá e impulsará siempre la descentralización de los recursos. Por eso, del presente presupuesto, hoy queremos resaltar, señor presidente, que hay una clara intención descentralista y no podemos ser mezquinos en desconocer esto. Incluso podríamos decir que es el presupuesto más descentralista de los últimos años. Pero este gran esfuerzo no es suficiente, presidente. No es suficiente aún, es solo un buen inicio. Y eso creo lo sabemos todos los que venimos del Perú profundo. Lo sabe usted, señor presidente del Congreso, que es provinciano como yo. Lo sabe nuestro premier César Villanueva, que también es provinciano. E incluso lo sabe nuestro propio presidente de la República, que también es un provinciano. Y creo yo que con mucho conocimiento del problema y con grandes expectativas de querer revertir este centralismo que mata a las regiones, él ofreció en este mismo escenario llegar al 40% de descentralización de los recursos. Las cifras están cercanas a lo que él ofreció, pero todavía no llegamos a esa promesa que el pueblo espera para tener mucho más confianza en el futuro. Es cierto que el presupuesto para los gobiernos regionales y locales para este 2019 han aumentado, pero no va a alcanzar para cumplir con los grandes y legítimos anhelos de todos los pueblos del interior del país. Por eso, en este punto de la descentralización, Alianza para el Progreso rechaza lo propuesto en el artículo 18 del dictamen que debatimos, donde se indican los montos de diversos programas de incentivos para las municipalidades, y en las cuales
se nota un descuento o una baja en el presupuesto de 150 millones entre todos estos programas, y esto va a afectar directamente al trabajo de las municipalidades que se veían motivadas en estos incentivos municipales para tiempo adicional. Que entonces debemos recuperar mínimamente este presupuesto, señor presidente. Debemos recordarle también que el Perú es un país con graves y profundas asimetrías. Tenemos una alta tasa de desempleo, sobre todo en la zona rural, lo que es mucho más vulnerable como consecuencia de la ausencia del Estado y la pobreza. ¿Qué estamos haciendo para revertir esta situación? Y lo pregunto con preocupación, presidente, porque el presupuesto asignado al programa Trabaja Perú, a pesar de ser uno de los que más ha demostrado eficiencia en la ejecución y tiene el 94% hasta hoy, se ha visto reducido de manera drástica para este 2019. Hay que recordar que el desempleo es la causa directa de la pobreza y el programa Trabaja Perú ha significado un paliativo importante dirigido a la población más vulnerable. Espero que esta situación se pueda revertir en la discusión de la presente ley y podamos asignarle más presupuesto al programa Trabaja Perú. Presidente, deme un poco más de tiempo como vocero, por favor. Adicional. Gracias. Se ha considerado un importante incremento presupuestal para el sector educación, 3.000 millones, y eso tampoco es suficiente, pero creo que es un buen avance. Y en salud, ni qué decirlo, presidente, se ha aumentado 2.900 millones. Claro que el compromiso de este gobierno y el creo justo sueño de todos los que trabajamos en salud es que se llegue al 0.5% de PBI anualmente, que es 3.500 millones, para poder llegar al bicentenario, por lo menos en cifras cercanas al promedio latinoamericano en inversión en salud. Sin embargo, no se ha definido cuánto de este presupuesto se va a ir al Seguro Integral de Salud, que es el fondo que financia la salud de los más pobres. Si no auxiliamos económicamente al SIS, no va a mejorar la atención en los hospitales para la gente más pobre, y seguiremos teniendo gente que muere y sufre, no solo por su enfermedad, sino por la atención indigna en los establecimientos de salud. También esperamos que se pueda reivindicar a los trabajadores. Tiempo adicional. Los trabajadores de salud que luego de una huelga intensa llegaron a un acuerdo con este gobierno para implementar la escala salarial en los próximos durante los 5 años de gobierno. Y esa escala no se está cumpliendo para este año porque solo se le ha asignado 300 millones de soles al sector salud, cuando lo que se necesita es 900 millones de soles. Tenemos que pensar también en los servidores que exponen incluso hasta su salud y su vida trabajando en condiciones inadecuadas con pacientes altamente peligrosos para contagiarlos en su salud también. En cuanto al artículo 20, se destina hasta 230 millones de soles como fuente de financiamiento de recursos ordinarios del Ministerio de Vivienda para acciones de atención en épocas de friaje y heladas. Es importante que se haya considerado actividades de prevención y no estar año tras año actuando de manera paliativa apagando incendios, pero este presupuesto debe ir incrementándose año a año. Congresista, para que vaya concluyendo, por favor. Ya, voy a tener que suspender varios puntos que estaba observando, pero bueno, si así lo decide, deme un par de minutos para terminar. Señor presidente, como representante de Cajamarca, no puedo evitar sentirme preocupado por el escaso interés que se manifiesta en este dictamen para la reducción de las graves brechas sociales de mi región y que ahora es la más pobre del Perú. Es cierto que el presupuesto para Cajamarca se ha incrementado, pero todavía es insuficiente para una región que le ha dado tanto al Perú y que ha recibido tan poco a cambio, porque a través de los canos mineros la mayor cantidad de presupuesto se queda en el país y no vuelve a nuestra región. Pero aún así felicito que entre los proyectos de inversión más importantes que se han considerado para este año estén algunos que nosotros hemos exigido como representantes del pueblo de Cajamarca: la electrificación integral de las provincias de Chota, Cutervo, Hualgayoc y Santa Cruz, la rehabilitación de la carretera
de longitudinal de la sierra, el proyecto para la instalación de la banda ancha y la construcción y mejoramiento en la carretera Bambamarca, Pacha, Chimbán y Pión. Pero nada se dice de las grandes obras emblemáticas que Cajamarca espera, como son la represa Chonta, las hidroeléctricas del Marañón, el proyecto de irrigación para Chota, entre otras. Señor presidente, creo firmemente y con la convicción que me da el haber surgido de esa misma pobreza en la que viven hoy 7 millones de peruanos, que el cambio necesario para superar esta crisis y estas graves desigualdades de nuestra patria está en nuestras manos. Superar la crisis económica y el terrorismo de los años 80 y 90 del siglo pasado fueron el reto que nuestra población asumió con el coraje propio de los peruanos. Y lo hicimos, señor presidente, porque somos un país grande y orgulloso. Ahora el reto de nuestra generación es superar las gravísimas asimetrías y cerrar las brechas sociales para enrumbarnos hacia el primer mundo. El reto es recuperar la dignidad de esos niños víctimas del friaje, de los pensionistas abandonados, de nuestros campesinos olvidados, de nuestros maestros y sus alumnos, de nuestros trabajadores de salud y sus pacientes. Esa es la gran tarea pendiente, porque esos son los problemas reales que... Congresista, le hemos dado en exceso tiempo adicional. Vamos a darle el último minuto, por favor, para que concluya. Gracias, presidente. Finalmente, creo que esta es una gran oportunidad para demostrar que estamos realmente a la altura de este gran reto. Muchas gracias, presidente. Gracias, congresista. Tiene la palabra el congresista Richard Arce en representación de la bancada de Nuevo Perú, hasta por 10 minutos. Gracias, presidente. Antes de mi intervención, si me permite, a cuenta de mi tiempo, el congresista Ochoa quiere hacer una mención por 1 minuto, por favor. Gracias. Tiene la interrupción, congresista Ochoa. Muchas gracias, presidente. Solamente para recordar y hacer uso de la palabra y rendir homenaje, presidente, a la ciudad de Quillabamba, que el día de hoy precisamente está celebrando su centenario. Quillabamba, presidente, es el corazón de la provincia de la Convención, que es parte en realidad de la zona estratégica de desarrollo de la Amazonía en el sur de nuestra patria. Sin embargo, presidente, también es importante reconocer que esta zona del país era el antisuyo del Incario del Tahuantinsuyo, presidente. Sin embargo, es importante destacar y señalar que hay pendientes del Ejecutivo que tenga que cumplir con el pueblo convenciano en la ciudad de Quillabamba. Está el tema de la mosca de la fruta, un proyecto ya aprobado que no aparece en el mapa de intervención del año 2019 del Ministerio de Agricultura. Está el túnel La Verónica, que tiene 50 años demandando su ejecución y el Ministerio de Transportes, teniendo proyecto aprobado, no lo toma en cuenta. Segunda interrupción. Está, presidente, el tema de la planta de Quepaciato. Necesitamos los 100 millones de soles que se comprometa el Ejecutivo para hacerlo. Está el tema del gasoducto surandino. No es justo que en la ciudad de Quillabamba, en el pueblo de la Convención, tengamos que pagar entre 50 y 100 soles por un balón de gas. Está el tema del precio justo de la hoja de coca y la reestructuración total de NACO, que le roba a los campesinos, que vende, la roba en 230 soles y le paga al campesino 85 soles. Está el tema del desarrollo frutícola, del café, del té, del cacao, comprometido por el primer ministro que tuvo esta gestión y hasta ahora absolutamente nada. La carretera de asfaltado Santa María, Santa Teresa hidroeléctrica, que también es un compromiso del Ministerio de Transportes y que está postergado injustificadamente. El tema del asfaltado Quillabamba, Quimbiri, Pichari, presidente, y entre otras el tema de la atención de las víctimas de violencia, presidente. Ojalá que el día de hoy los quillambinos podamos decir que sí fue un feliz día, presidente. Gracias, congresista. La presidencia y la mesa directiva expresan su saludo a la ciudad de Quillabamba por el 100º aniversario de su creación política. Puede continuar, congresista Arce. Gracias, presidente. En principio, saludar a cada uno de los ministros acá presentes, al premier, a los colegas congresistas.
Es el tercer año, presidente, que tenemos la oportunidad de discutir el presupuesto. Y humildemente puedo expresarle que nos hemos involucrado de lleno. Y en el Nuevo Perú hemos presentado el año pasado un dictamen de minoría. Y este año también nos hemos esforzado para hacer el ingreso del dictamen de minoría. Le agradezco por la posibilidad de hacerlo, de formalizarlo, presidente. Pero quisiera ir más allá del trámite documentario, más allá de que se está presentándose un dictamen de minoría. Nosotros, presidente, queremos llamar la atención al Congreso de la República. Congresistas, nosotros somos responsables de aprobar el proyecto más importante que tiene el país. Y en realidad son 3 proyectos: la ley de endeudamiento, la ley de equilibrio financiero y evidentemente la ley de presupuesto. Y en ese marco, presidente, consideramos en el Nuevo Perú que podríamos marcar la cancha, podríamos planificar mejor el futuro siendo eficientes con esos recursos, presidente. Y en ahí es importante reflexionar lo que está sucediendo en el país, presidente. Objetivamente, hay una movilización social, sobre todo en el sur del país, en Ayacucho, en mi región, en Apurímac. La paralización ha sido casi total. La gente está reclamando una nueva constitución. Y ahí quisiera resaltar, presidente, que para algunos podría ser un tema estrictamente ideológico, pero no, presidente. Ahí hay serios cuestionamientos, sobre todo al capítulo económico. Y unos días antes, he tenido la oportunidad de tener una conversación con el ministro de Economía, el señor Oliva, y una conversación sincera, para entender que esto no solamente es una posición ideológica, es una posición de sentido común, para poder asignar el presupuesto de manera más eficiente y que nos permita garantizar la atención de múltiples demandas. Y en esa conversación con el ministro de Economía, presidente, evidentemente hicimos un análisis del contexto mundial. Hay una guerra económica entre China y Estados Unidos que está afectando a muchos países. Ya hemos visto lo que está sucediendo con Argentina y Turquía. Y va a afectar evidentemente también a nuestra economía. Y en el Perú lo que está sucediendo es que el ruido político, a consecuencia de temas muy graves como es la corrupción, no está ayudando a dar ese salto importante que requiere la economía. Y la verdad es que hay una contracción económica en este momento. El crecimiento de la inversión privada, objetivamente, el día de hoy que se está llevándose a cabo el CADE, no llega más allá del crecimiento del 6% en la inversión privada, cuando la proyección es que esperemos que tenga más o menos un 15% de crecimiento. Frente a ese entorno, presidente, ¿qué se tiene que hacer en el país? La inversión pública, y una inversión pública eficiente que nos permita desarrollar nuestra economía, presidente. Por eso creemos firmemente en el Nuevo Perú de que si somos responsables con el presupuesto, si hacemos una asignación racional, con criterio simple, común, presidente, creo que podríamos hacer cambios sustanciales para evitar esas movilizaciones sociales. Congresistas, ministros, cuando hemos entrado al Congreso de la República hemos visto en la calle a trabajadores, sobre todo del sector público, que reclaman una serie de reivindicaciones sociales porque son sectores muy postergados dentro del Estado. Inclusive que se ha precarizado el tema laboral, al extremo de que muchos de ellos en el régimen casi, en regímenes de contrato por servicios no personales, están siendo vulnerados en derechos elementales que ampara la Constitución, que debe amparar este Congreso de la República. Ahí están los médicos legistas del Ministerio Público, los profesores universitarios, y vamos a empezar a enumerar los trabajadores administrativos de educación, los bomberos. Y estoy seguro también que atrás de cada congresista en sus oficinas están los alcaldes. Y ese es el primer llamado de atención, presidente, porque acá hay una cuestión objetiva. Los alcaldes en este momento están tocando la puerta de cada uno de los congresistas, porque nosotros, presidente, representamos a nuestra región. Yo represento a mi región, Apurímac. Todos los alcaldes, inclusive los que han sido ya electos, están pidiéndonos que incluyan sus proyectos en el presupuesto, porque hay disposición complementaria que nos permite ingresar proyectos. ¿Cuál va a ser el criterio objetivo que se va a asumir para atender a nivel nacional esas justas demandas de todas esas poblaciones? Representamos a regiones que están en extrema pobreza, que tienen los índices más vergonzantes del país. Mi región Apurímac, vaya a ver usted,
el índice de desnutrición crónica, de anemia que tanto estamos hablando y que saludo que el gobierno esté asumiendo con responsabilidad este tema. Y súmelo a eso, justamente por eso es la movilización social y no podemos soslayarlo, presidente. Es importante escuchar a la población. La gente sale a la calle porque ha reducido la capacidad adquisitiva, porque esos problemas de variables exógenas como esta guerra económica entre Estados Unidos y China sí va a afectar a nuestro país y ya está afectando, hasta el tipo de cambio se ha incrementado. Mucha gente tiene deudas en dólares y está significando un incremento en esa deuda. ¿Qué estamos haciendo, presidente? Si nuestro sistema económico está basado estrictamente en la exportación de nuestras materias primas. Y en esto hemos dialogado. Yo sí saludo esto, la iniciativa que ha tenido el Premier de escuchar, por ejemplo, en Abancaya a la comunidad de Antuyo, sentarse frente a frente con una comunidad campesina, porque muchas veces a lo más nos sentamos con los alcaldes. Eso nos ayuda, presidente, a entender cuál es el grado de responsabilidad que tenemos desde el Estado para atender esas múltiples necesidades, presidente. En realidad, lo que requerimos, presidente, es responsabilidad en el manejo de los recursos públicos. Y hay algo muy importante. Permanentemente cuando hay estas demandas de los alcaldes, de diferentes sectores, lo que dicen es que no hay plata. No alcanza el dinero, no hay presupuesto. Y en esa conversación sincera con el ministro de Economía hablamos dos puntos determinantes. El tema del déficit fiscal. Y en eso estamos más o menos de acuerdo, porque no debemos de incrementar el déficit, pero también requerimos, y en eso sí hubo una pequeña discrepancia, de hacer una inversión. Requerimos endeudarnos, pero para invertir en sectores productivos. Pero ¿cómo vamos a lograr dinamizar nuestra economía, presidente, si cuando desarrollamos esta inversión productiva vemos que en el presupuesto no llega ni siquiera al 0.25%, algo tan determinante como son los sectores de pesca, comercio, industria y turismo? Solo es el 0.25% del presupuesto total de la República. Presidente, ministros, es importante la exportación de nuestros recursos naturales, pero más importante es darle valor agregado a sectores productivos. Los programas sociales van a atender múltiples necesidades, hay precarización en diferentes sectores, pero son estos otros sectores de nuestra economía que requieren un impulso, y en ahí sí es posible, y conversábamos con el ministro, la posibilidad de sí poder endeudarnos, pero para invertir en estos sectores de industria, turismo, producción, comercio, la misma pesca, que nos ayude a desarrollar nuestra economía. Y presidente, ahí también hay que ser responsables. Y esto no es un tema ideológico. ¿Qué está pasando con las deudas tributarias? ¿Qué está pasando con las exoneraciones tributarias, por favor? Las devoluciones que se hace a las empresas mineras, por ejemplo, por el hecho de que ya lo sustentó el congresista Quintanilla, de que no se puede exportar los impuestos. Las empresas mineras, cada vez que compran algo, reciben de la facturación el IGB, y a final de año piden la recuperación de ese IGB, pero no se puede contrastar esa información con las ventas, porque las ventas son exportaciones, y eso significa que el erario nacional devuelve plata a las empresas mineras. Evidentemente ahí hay dinero que se tiene que buscar que regrese al país, y ahí es muy importante la propuesta dentro de estas reformas que se ha estado planteando desde el Ejecutivo respecto a la elusión tributaria. En cualquier país del mundo, los que están en la OCDE, presidente, la elusión tributaria está penalizado. ¿Qué pasa en el Perú? Tenemos que trabajar en este Congreso para garantizar que no haya esa elusión tributaria. Y no significa, presidente, meterle más presión, sino responsabilidad. Sé que hay un lobby fuerte que está pretendiendo evitar que se regule con mayor eficiencia el manejo tributario, presidente. Evidentemente, en ese marco hay una responsabilidad de parte del Congreso para que legislemos y garanticemos que no se permita este tipo de exoneraciones tributarias, este tema de elusión tributaria, devoluciones, porque hay plata. Inclusive hay una descoordinación entre lo que informa el Ministerio de Economía y la propia SUNAT. Se habla de 15.000 millones, 17.000 millones en temas de exoneraciones tributarias. Sinceremos esa información. Tiempo adicional. Presidente,
La propuesta que se va a discutir hoy día de la ley de presupuesto requiere una reconsideración con todo lo expresado. Número uno, quisiera dirigirme al presidente de la Comisión de Presupuesto para pedirle que en esas disposiciones complementarias prioricen la atención de programas, de proyectos de las regiones que están más precarizados en problemas de saneamiento, temas tan sensibles en las regiones. Pero ojo, el premier ha mencionado que se va a hacer una transferencia hacia los gobiernos regionales, hacia los gobiernos subnacionales, los gobiernos municipales. Pero no quede ahí, presidente, con solo la transferencia. También tenemos que acompañarlo con un equipo técnico que garantice una verdadera ejecución de ese presupuesto. Porque los municipios no tienen la capacidad para licitar más allá de 3, 4, 5 millones. Se requiere, presidente, tener un equipo técnico de nivel. Por eso nosotros estamos planteando una disposición complementaria que permita autorizar a los gobiernos regionales y locales utilizar recursos de inversión para contratar profesionales especializados en contratación del Estado, con la finalidad de materializar los recursos económicos transferidos por el gobierno central. Ese aspecto también hay que tomarlo en cuenta para que podamos nosotros garantizar, presidente, que haya eficiencia en esa transferencia de fondos. ¿Cuánto dinero se devuelve a final de año al erario nacional? Habiendo tantas demandas. Ahí hay un aspecto determinante para desarrollar desde los propios ministerios, desde los gobiernos subnacionales, una eficiencia también en el gasto, capacidad de gasto de parte de las instituciones, sabiendo que hay tantas demandas, presidente. Un punto también que queremos observar, presidente, y es determinante, es el hecho de la deuda social. Hay deuda social, presidente, que ya se ganó en juicio. Tiempo adicional. Hay una sentencia de por medio, presidente, y esto bordea los 7.200 millones de soles. Estamos presupuestando 200 millones. La mayoría de esas personas que han ganado ese procedimiento pasan los 60 años. Haciendo la proyección, si vamos a amortizar a 200 millones por año, va a pasar 35 años, presidente. Con objetividad y racionalidad va a ser imposible que esas personas tengan acceso a ese beneficio, que son sumas irrisorias si lo individualizamos, presidente. Lo otro que es también determinante, presidente, necesitamos reactivar nuestra economía. Requerimos crecer en un rango del 5 al 6%. En este momento las proyecciones más optimistas pasan un poco del 3%. Y lo decimos ¿por qué? Porque cada año ingresa al mercado laboral un promedio de 350,000 nuevos jóvenes que ingresan al mercado laboral. Tiempo adicional. Y hay una realidad de por medio, presidente. Tenemos la migración de los hermanos venezolanos. Evidentemente eso incrementa esa demanda laboral. Entonces ahí hay una responsabilidad de parte de las políticas económicas que nos permitan desarrollar a ese nivel de crecimiento. Estamos preocupados por el financiamiento que va a tener este presupuesto, porque se basa en las expectativas de la recaudación fiscal que se va a tener, y ya hemos mostrado las serias falencias que estamos teniendo. En ese marco, presidente, ahí tenemos que ser mucho más rigurosos. Se podría ampliar la base tributaria, presidente, se podría revisar esas exoneraciones para garantizarnos desarrollar un ingreso que garantice este presupuesto, presidente. Es importante, presidente, para lograr todo esto, que tengamos niveles mínimos de coordinación. Una gran frustración en el Estado es que hay una descoordinación prácticamente total. Los ministerios por su lado, el propio... Para que pueda concluir, por favor. Presidente, hablaba de la necesidad de coordinar. Hay una evolución con los sistemas que se puede desarrollar niveles básicos de coordinación para ser eficiente con los gastos. Y lamentablemente por las propias tribulaciones que tiene el Congreso de la República, a veces también está de espaldas a esa realidad. Y se tiene que coordinar con los gobiernos subnacionales. Y sobre todo se tiene que coordinar con la población. La población nos puede retroalimentar en esas necesidades.
No podemos hacer solo trabajo de gabinete, tenemos que escuchar al pueblo y eso va a garantizar que... Para que concluya, por favor. Gracias, presidente. Con eso termino. Es importante, presidente, hacer participar a la población porque eso va a garantizar que, por ejemplo, acompañen los proyectos. La tarea es grande, presidente. Hay una gran responsabilidad de por medio. En el Nuevo Perú hemos hecho ese gran esfuerzo de presentar este dictamen en minoría y que no sea un mero trámite documentario. Lo que exhortaría al Congreso es que consideren elementos determinantes en la asignación de presupuestos, en el tema de política económica, para que se inserten en el dictamen final que se va a aprobar. Eso garantizaría. Congresista, le voy a dar 30 segundos, pero por favor, la lista es larga, tenemos 52 congresistas inscritos. Gracias, presidente. Gracias. Es muy importante cerrar la idea para que podamos trabajar de manera coordinada este presupuesto, que nos ayudaría, presidente, a ser eficientes en su asignación. En el Nuevo Perú hemos hecho la propuesta. Ahora la tarea está en cada uno de ustedes para poder insertarlo en el dictamen en mayoría y garantizar con ello un presupuesto para la gente, con la gente, presidente. Eso nos va a ayudar a recuperar la confianza con la clase política. Gracias. Gracias, congresista. Tiene la palabra el congresista Lucio Ávila en representación de los no agrupados, hasta por 10 minutos. Gracias, presidente.